Bueno, Juan, empecemos con las definiciones, porque se habla de lenguaje inclusivo, pero se lo usa en muchos sentidos diferentes, ¿no? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, a ver, habitualmente se habla de lenguaje inclusivo para referirse a una forma de uso de la lengua que, en vez de adoptar el sistema de género binario entre masculino y femenino, opta por una tercera forma, una forma neutral que no suponga una opción entre masculino y femenino. Entonces, en el caso, distintas lenguas tienen distintas propuestas de lenguaje no sexista o lenguaje no binario. En el caso del español es la famosa E de todes, etcétera. Sí, que también cuando está escrito se usa la X, ¿no? Depende del estilo. A ver, como toda forma que emerge y que emerge un poco rechazando el status quo, tiene muchas alternativas, ¿no? En una época se usaba la arroba, pero la arroba era la opción no sexista, que incluía la A y la O, digamos, masculino y femenino, pero claro, seguía siendo binaria. La X se empezó a usar en la lengua escrita como una forma de rechazar ese binarismo, pero resultaba difícil de pronunciar. Claro. Entonces la opción que hoy día está como un poco más popularizada es esta de la E, ¿no? El sufijo en E. ¿Y por qué genera tanto rechazo en cierta parte de la sociedad? Bueno, a ver, el fenómeno del lenguaje inclusivo tiene para mí dos dimensiones, ¿no? Dos tipos de ideas acerca del mundo. Una son ideas o ideologías acerca del género, ¿no? Acerca del género biológico, social, perdón. Es decir, hay personas que piensan que solamente hay varones y mujeres y no puede existir otra forma, y otros que en cambio se niegan a esa mirada binaria. Eso por un lado. Y por otro lado hay una ideología que tiene que ver con la lengua, que son los valores que uno le asigna a lo que considera que es hablar bien. Entonces, cuando se mezclan una ideología conservadora en términos de género y conservadora en términos lingüísticos, se genera esa reacción tan virulenta, que hay gente que lo vive casi como un ataque personal. Claro, claro. Sí, porque la verdad es que llama la atención que la gente se ofenda cuando el lenguaje sabemos que es tan flexible, aceptamos tantas palabras nuevas, va mutando, va cambiando, y ahora esto surge como una oposición a algo, es un mensaje político. Sí, sí, sin dudas. Pensá que, a ver, la lengua para nosotros es como la piel, ¿no? Es algo que nos da forma, que nos convierte, que nos va haciendo personas desde antes de nacer. Y en el momento en el cual esa piel se pincha o se golpea o se raspa, recién ahí nos damos cuenta que la tenemos. Y entonces este tipo de innovaciones que son tan novedosas y que traen tanta polémica, lo hacen básicamente por eso, ¿no? Porque nos hace notar que la lengua es algo mutable, que está sujeta a conflictos, que está en permanente cambio. A mí me genera mucha curiosidad el papel de la Real Academia de la Lengua Española, porque no entiendo bien cuál es su papel en realidad. En inglés, por ejemplo, no existe la Real Academia de Lengua Inglesa. No, a ver, la Real Academia Española es una institución que se crea en España, que depende de la corona española, como su nombre lo dice transparentemente, y cuya función era unificar las distintas formas en que se hablaba la lengua en el Imperio Español. Tiene una función fundamentalmente de gobierno. Vos lo que querías era que el recaudador de impuestos que vos mandabas de Cádiz entendiera al último gobernante del Río de la Plata. Era un poco esa la función que tenía, una función de gobierno. Con la independencia latinoamericana surgen reacciones muy fuertes contra la Real Academia Española justamente por esto, porque dicen, si somos independientes en nuestra política, en nuestra economía, ¿cómo vamos a dejar que nos gobiernen con respecto a nuestra lengua? Y entonces durante una buena época hubo un fuerte rechazo, hubo gramáticas autóctonas latinoamericanas, etc. Y durante el siglo XX se vuelve el lugar de España como autoridad lingüística vuelve a tener mucha más importancia y entonces se le reconoce ese lugar de autoridad sobre la lengua, que es básicamente como si fuéramos a estudiar historia de Malvinas con manuales británicos, digamos. Es eso. Claro, claro. Pero hoy en día en la Argentina, por ejemplo, las normas tienen que ser escritas de acuerdo a las leyes, tienen que respetar las normas de la Real Academia Española o no hay nada que establezca eso. No, a ver, hay algunas leyes que toman... A ver, la norma lingüística es algo que lo fijan las comunidades, ¿no? Entonces tenés algunas instituciones que lo que hacen es estandarizar y reproducir esas normas, la escuela, por ejemplo. Pero las normas que la escuela toma a veces son las de la Academia Española, a veces son otras. Y a veces son normas híbridas que van construyendo. Entonces, legislativamente hay leyes que son contradictorias, algunas dicen que usar la RAE, pero la verdad es que a nadie se le ocurre hablar como dice la RAE, ni siquiera los españoles. Entonces, digamos, es un gris constante. Por eso es que distintas instituciones sacan sus propias normativas al respecto. Y muchas instituciones, por ejemplo, varias facultades se han pronunciado como que estaba bien entregar un trabajo o escribir un examen en lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Claro, sí. Lo que pasó fue, a ver, más que sancionar a partir de ahora, diremos todo eso, lo que fuere, lo que hicieron fue decir, bueno, no vamos
vamos a sancionar el uso de estas formas no canónicas. Claro. ¿Y vos sos docente? ¿Lo Sí. usás en las clases? No, a ver, hay una cosa que es muy interesante. La gramática, usted sabe que la gramática siempre permite construir una visión del mundo, ¿no? O sea, a través de la gramática de tu lengua percibís el mundo de una manera. Hay un montón de experimentos que son muy interesantes para eso. Por ejemplo, para nosotros los sustantivos que tienen género gramatical femenino o masculino, les atribuimos propiedades, características que asociamos al varón o la mujer. Y quienes tienen los géneros cambiados en sus lenguas lo hacen de manera inversa. Hay un experimento, ¿no? De la palabra puente en distintos... Por ejemplo. ¿Cómo es ese? Sí, hay varios. Ese era, se tomaba creo con el alemán, en el cual en alemán la palabra puente es femenina y entonces se predicaba del puente que era grácil, que era delicado, que era bello. Y como en español puente es masculino, se dice que es robusto, que es grande, que es fuerte, Ahí va. etcétera. Claro. O sea que el lenguaje puede modificar la manera en que percibimos nuestro entorno. Ahora, ¿qué pasa? La lengua, la gramática, condiciona esa manera de percibir el mundo. Pero la lengua no lo determina de manera absoluta, porque si no, no habría cambio, si no, no podríamos cambiar. Lo que pasa es que cuando usamos el lenguaje, es decir, en el discurso, nosotros podemos construir sentidos que la lengua no permite a priori, ¿no? Permite construir nuevos sentidos más sofisticados. Por eso es que, para mí, es siempre importante no rechazar el uso del todes o lo que fuere, pero tampoco considerar que tiene que ser una norma obligatoria. Exacto. Justamente porque vos podés omitir o podés evitar el lenguaje binario, sexista, lo que fuere, usando otras construcciones más sofisticadas, ¿no? A partir del discurso. Que es un poco lo que tratamos de hacer nosotros acá. Nosotros tenemos ese debate y por eso nos interesa esta charla un poco para iluminarnos. Porque ¿te acordás, Euge, cuando transmitimos, por ejemplo, el lanzamiento del satélite, el SAOCOM 1A, que nos invitó gentilmente la gente de la TV Pública a transmitirlo? Yo abrí la transmisión, charlamos, pero en el momento lo decimos. Él dijo, Euge, ¿uso lenguaje inclusivo? Y yo me dijo, yo no me animo, vos haces lo que quieras. Y yo, a mí no me sale, la verdad es que digo todes muchas veces y amigues, pero no sé si lo tengo incorporado como otras personas más jóvenes quizás. Yo que soy inclusive más viejo que Euge, pero me animé y dije, bueno, yo me la juego, Euge. Y entonces dije, bueno, un proyecto donde trabajaron científicos de todo el país. Bueno, se armó un lío en Twitter, o sea, nunca tanta gente me arrobó en Twitter, pero era gente que en general, la enorme mayoría estaba diciendo, ¿quién es este? ¿Qué se cree para hablar de esa forma? Como, ¿cómo podemos hacer para evitar? O sea, a mí me parece que es interesante, me parece que quien quiera usarlo lo tiene que usar, pero nosotros, si queremos usarlo, armamos todo este lío. ¿Hay forma de escapar a eso? La lengua es siempre conflictiva. La lengua es conflicto. Eso es inevitable. O sea, no es que porque siempre está como esa fantasía medio utópica de decir, bueno, vamos a llegar a un estado de equilibrio, todes vamos a decir todes y va a estar todo bien. Y no es así. La vida es complicada y la lengua es producto de tensiones históricas, sociales, culturales. Entonces, nunca vas a encontrar que todos vamos a estar de acuerdo en la manera en que hablamos o el significado que le damos a las palabras. Exacto. ¿No? Eso por una parte. Por otra parte, una cosa que es muy interesante es que el debate por el lenguaje inclusivo pone en escena el problema de la norma lingüística y no lo pone desde el punto de vista del purismo. Es decir, no es que dice, a partir de ahora será obligatorio que todes digan todes o chiques o lo que fuere, se suspenderá el uso del género binario, etc. Sino que al contrario, lo que dice, mirá, esta es la manera en la cual yo hablo, en la cual yo me identifico, en la cual ayudo a que otras personas se identifiquen con mi manera de hablar. No te estoy obligando a vos a que lo hagas. Tampoco salgas a cortarle la cabeza a los que sí lo hacen, ¿no? Para mí lo interesante, o entre otras cosas, lo que tiene interesante es que nos permite reflexionar acerca de cómo se construye esa norma y de cómo esa norma es producto de convenciones sociales, de tensiones, de conflictos. En ese sentido va a estar siempre cambiando. No tiene sentido reemplazar un purismo reaccionario por un purismo progresista, porque los dos son purismos. Vos sos investigador de CONICET en lingüística. Sí. Me da intriga, ¿cómo investigás? ¿Cuáles son los métodos que utilizás? Bueno, yo me dedico a lo que se llama sociolingüística y análisis del discurso. Nosotros, sobre todo últimamente, estuve trabajando mucho con contextos institucionales. A mí me interesa mucho el rol que tiene el lenguaje en la producción y la reproducción de desigualdades sociales. Y entonces me centré mucho en instituciones en las cuales el lenguaje es un punto clave para entrar y cómo entras a esa institución. Por ejemplo, la salud. Entonces trabajé muchos años en un hospital público analizando entrevistas de admisión en salud mental. Lo que hacemos es observación directa, digamos, no hay experimento, no es observación experimental. Tampoco fue trabajo con documentos, sino trabajo con personas, digamos, en los contextos habituales. Y registrás, grabás los discursos. Exactamente, sí. En este caso fue por grabación.
Y bueno, eso fue en salud. Después hicimos algo parecido en los lugares de trabajo. El equipo nuestro está trabajando mucho con plurilingüismo, con lenguas indígenas en el Chaco, con hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora tenemos un proyecto muy lindo sobre el aula, tratando de ver cómo es el continuum entre lo escrito, lo hablado, lo dibujado, lo multimodal, lo gestual, etcétera, en aulas de secundario en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Y este fenómeno del lenguaje inclusivo, algo que la verdad es que es como una revolución en el lenguaje últimamente, ¿se vio en otros momentos con algún otro caso, con alguna otra discusión política? Pensá que la lengua siempre se nos presenta en un estado de presente constante, ¿no? Si vos escuchás un video tuyo de hace 10 años, no te vas a reconocer lo que decías, es lo más probable, porque uno lo vive siempre en el presente. Cuando Cristina Kirchner es elegida presidenta, hubo un debate feroz acerca de si decía presidente o presidenta, y de hecho hace poquito en el Senado se reeditó. Y estaba permitido justo por la RAE. Estaba permitido por la RAE y todo ese discurso. Entonces vos fíjate que ese debate que hoy día parece una tontería, fue un debate pero feroz. Cuando fue la primera jueza en la Corte Suprema pasó exactamente lo mismo. Le decimos la juez, creo que era Carmen Argibay, o la jueza, ¿no? ¿Cómo vamos a decir la jueza si la RAE? Es decir, el conflicto lo vas a tener todo el tiempo. Y más cuando está atravesado con temas tan sensibles como son lenguaje y género, ¿no? Claro. Última pregunta, tenemos que ir cerrando, pero ¿cómo imaginás que va a evolucionar el lenguaje en los próximos 5 o 10 años? El lenguaje, sobre todo en la aceptación o no de lo inclusivo, del lenguaje inclusivo. ¿Pensás que tenés algún pronóstico específico? No. Pero. No, a ver, primero, el cambio lingüístico nunca es homogéneo. Es decir, nunca la lengua cambia toda junta. Porque vos estás compuesta por culturas distintas, por clases sociales distintas, por regiones distintas. Entonces los cambios siempre tienen su propia temporalidad en sus propias regiones, digamos. Entonces eso por una parte. Cuando yo veo a generaciones más jóvenes con las que estoy más cercano, chicos en la escuela o mis hijas o lo que fuera, el otro día mi hija estaba con sus bebés, me dice, mirá, tengo a mi nene y tengo a mi nena, son mis chiques. Mis chiques. Y la verdad es que yo jamás la obligué a que hiciera nada. Tengo la sensación de que lo que tiene que ver con las identidades de género y con cómo esas identidades se construyen en el lenguaje va a ser una de las cosas que más rápidamente va a cambiar y va a generar menos problemas. Pero después hacia dónde va a ir ese cambio, por suerte, no lo sabemos, así que necesitamos muchos sociolingüistas que lo analicen. Me encantó. Juan, la verdad, un lujo espectacular. Creo que nos iluminaste bastante. Sí. Vamos a seguir investigando y ya nos contarás más adelante a ver cómo siguió la lengua. Sí, un tema de enorme actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan porque enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.